Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En este caso, a nuestro grupo le tocó hablar de los componentes del aprendizaje y las de inteligencias. Los integrantes del grupo son Pamela Cruz, Diana Carolina Echeverría, Maribel Pérez y quien les habla, Jorge Landazuri. A continuación, mi compañera Pamé va a hablar sobre lo que es la inteligencia. Buenas noches, compañeros, pues, doctor. Vamos a exponer sobre lo que es la inteligencia. En este caso, lo que es la inteligencia, muchas veces la sociedad lo define como el potencial o la forma de que una persona se pueda desenvolver o pueda aflorar todas sus habilidades. De esa forma, lo que es la sociedad define lo que es la inteligencia. Pero la inteligencia no está basada en que una persona esté completamente desarrollando todas sus habilidades, sino que pueda resolver problemas que se presenten diariamente en lo que es la vida cotidiana. Es decir, un estudiante se destaca en una o varias materias. De esta forma, digamos que el docente lo puede definir como que es un estudiante inteligente. Pero sin embargo, puede que exista el estudiante que no tiene buenas calificaciones y por las calificaciones lo califican como un estudiante vago o al mismo tiempo como que no tiene inteligencia. Entonces, esa es la definición que tiene la sociedad con respecto a lo que es la inteligencia. Pero para esto la inteligencia es la capacidad de resolver los problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana. Es decir, todo ser vivo que logre resolver un problema es inteligente. Entonces, un animal es inteligente, claro, un ser vivo, un animal es inteligente porque éste tiende a resolver los problemas que se presentan, tales como buscar su propia comida, buscar la forma de sobrevivir, de supervivencia. Entonces, sí es inteligente porque logra resolver un problema que se presenta en el diario vivir. En este caso también, por ejemplo, puede ser una hormiga, es inteligente porque sabe que debe alimentarse y a su vez ejecuta un proceso para lograr objetivos. En este caso, las hormigas forman un equipo, muchas veces sin tener el conocimiento como el ser humano, forma un equipo y logra cargar el alimento para poder sustentarse. Asimismo, también podemos ver lo que es una mosca, puede evolucionar, ya que ésta no tiene la capacidad de razonar, pero tiene lo que es el instinto animal, que a su vez va evolucionando en mí. Es decir, que todo individuo tiene su funcionalidad para procesar. La diferencia entre el ser humano y la especie animal es la capacidad distinta de resolver y procesar la información. La parte primaria de la inteligencia es la memoria. Entonces, una persona que tiene lúcida su memoria es inteligente. Es decir, las personas con una discapacidad no son inteligentes. Yo creo que sí. Las personas con discapacidad, depende del grado o nivel de discapacidad que tengan, también son inteligentes porque también resuelven sus propios problemas, pero según la capacidad que poseen. Es decir, en este caso, si es un niño con síndrome de Down, él es capaz de eh, amarrar sus cordones de los zapatos, comer solo, caminar. De esa forma, él está resolviendo los problemas que se le presentan, pero según la capacidad a la que él puede resolver. Entonces, la diferencia es que no todos procesamos la información de la misma forma y en el mismo tiempo. ¿A qué se debe esto? El hablar de la inteligencia es hablar de la memoria, hablar del almacenamiento o del procesamiento de la misma. Podemos comparar a un ser vivo también con un computador. En este caso, podemos decir que el computador depende de muchos componentes y entre estos está lo que es la memoria, el disco duro, el procesador, depende también de que esté conectado a la energía eléctrica, depende también de que tenga periféricos de entrada y de salida. Todo esto es necesario para que el computador pueda funcionar.
De esta forma, si el computador tiene solo procesador y disco duro y no tiene una memoria, el procesador no puede procesar la información, ni siquiera puede mostrar una información. Es decir, que en el ser humano es de la misma forma. El ser humano tiene lo que es la memoria, en lo que es el cerebro, se puede indicar que lo que es la memoria es la parte donde se almacena la información que nosotros vamos a procesar. Y para esto dependemos de los periféricos de entrada, que en este caso puede ser los ojos, el oído, el gusto. Entonces, todos esos periféricos nos ayudan a que la información sea procesada. En este caso, podemos también hablar que la inteligencia en lo que es un computador es muy importante tomar en cuenta que sus periféricos de entrada, en este caso, viene a ser lo que es el teclado, el mouse, y estos periféricos ayudan a que lo que está dentro del computador funcione. Entonces, asimismo, en lo que es el ser humano. También es importante destacar que para lo que es la inteligencia o definir la inteligencia se necesita un lenguaje para poder procesar la información. ¿Ya? El cerebro es un procesador de información y tiene mecanismos de procesamiento, es decir, ingresar, almacenar, procesar y sacar la información. Muchas veces categorizamos o decimos que la gente, entre la gente, que el que más piensa o el que mejor se desenvuelve o el que más sabe es el más inteligente. Pero sin embargo, no quiere decir que el que lo hace en menos tiempo o demora en lograr aquello, no es inteligente. O sea, ambos son inteligentes, la diferencia es que procesan en diferentes tiempos o no tienen la misma capacidad. Es decir, en lo que es un computador se puede describir de la siguiente forma. Un computador que tenga la memoria de 4 gigas, un disco duro de 500 gigas y un procesador Intel con un computador que tiene un procesador de Core i5, una memoria de 16 de RAM y un disco duro de 1 tera de disco duro. Entonces, el primer computador, si tiene el programa, se puede decir, o la herramienta, la aplicación de Word, ¿se podría resolver una tarea en Word? Sí. En el segundo computador, ¿se podría resolver o realizar una tarea en Word? Sí. Es decir, en ambos computadores se podría realizar la tarea. Sí. La diferencia es que en el primer computador se demoraría en procesar un poco la información debido a la capacidad que contiene. En el segundo, la capacidad de procesamiento sería más rápida. La respuesta a ese problema sería mucho más rápida. Entonces, eso más o menos es la diferencia con respecto a lo que es la inteligencia, en el sentido de que en lo que es el ser humano, todos aquellos que tenemos una memoria lúcida, que tenemos habilidades, somos inteligentes. La diferencia es que no todos las desenvolvemos, las desarrollamos de la misma. Para nosotros, el disco duro está en la corteza cerebral del ser humano. Y los periféricos de salida, en este caso, son la voz, el tacto, la respiración o toda conducta humana que representa los periféricos de salida en lo que es el ser humano. Asimismo, como les indicaba, los periféricos de entrada son lo que son la vista, los ojos, las manos, los oídos, el olfato, el gusto, la presión, toda la parte de lo que es la mucosa, la sangre o el órgano. Todo eso es los periféricos de entrada en lo que es el ser humano. Entonces definimos la inteligencia como la capacidad de resolver un problema. Eso vendría a ser la definición de la inteligencia. ¿Ya? Y para esto podemos definir que también la inteligencia es un constructo psicológico. De tal forma que mi compañero Jorge a continuación estará explicando esta parte. Muchas gracias, Pam. Bueno, a continuación primero quiero retomar un poquito de lo que decía Pam. Es justamente cada individuo, cada persona tiene una capacidad distinta de canalizar, de almacenar, de procesar la información
no todos almacenan de la misma manera. Por ende, obviamente nosotros hablamos que cada una de las personas tiene capacidades distintas, pues, en el procesamiento y almacenamiento de información, ¿no? Para lo cual nosotros podemos determinar lo que es un constructo psicológico, que no es otra cosa que un conjunto de indicadores que nos va a permitir determinar cómo una entidad se desarrolla en un ámbito normal. Estamos hablando en este caso que es una serie resultante de impresiones que nos va a dar el comportamiento de esta persona en el momento de que ella está asimilando dicha información. Pues no. Estamos haciendo de cuenta que no es lo mismo una persona de pronto que tiene capacidades como para la resolución de problemas matemáticos. Va a ser mucho más viable que la persona pueda resolverlos de mejor manera a que una persona que de pronto practica muchos deportes y tiene desarrollada esta capacidad o esta inteligencia sea buena de pronto para resolver problemas matemáticos. Y allí viene la diferencia y tenemos que darnos cuenta cuáles son estos indicadores para nosotros poder abordar de la manera correcta cada una de estas inteligencias para así de esta manera también nosotros poder aprovechar pues de una manera correcta cada una de ellas. Obviamente, al hablar nosotros de estos tipos de inteligencia, se van a distribuir en algunos, como son lógica, espacial, entre otras más. Para ello, se crearon la parte de los exámenes que ayudan a determinar el coeficiente intelectual, lo cual nos ayuda a establecer cuáles son las personas, digamos, que están en un rango normal de aprendizaje o las personas que están en un rango menor de aprendizaje o tienen dificultades en el mismo, así también como las personas que tienen una capacidad de inteligencia más avanzada para nosotros, como decía, de esta manera, tratar de determinar cuál es la mejor manera en la cual podemos abordar a la persona para que la persona pueda asimilar en gran cantidad este tipo de información. A continuación, mi compañera Diana nos va a hablar sobre el coeficiente intelectual. Ok, el coeficiente intelectual es la forma en la que se puede medir la inteligencia de cada persona. Para esto se realizan ciertas pruebas que pueden llegar a medir tu edad mental versus tu edad cronológica. Uno de estos factores para medir como la edad son el efecto Flynn. Este se encarga de medir el coeficiente intelectual y este sube de una generación en generación. Es decir, que nuestros hijos pueden ser más inteligentes que nosotros y nosotros obviamente somos más inteligentes que nuestros padres. Estos efectos se producen también a partir de los genes, el ambiente, la escolarización, la alimentación, la nutrición y los factores sociales. Em, los factores que son importantes en el efecto Flynn se destaca específicamente la familiarización con las nuevas tecnologías, ya que estos pueden ser estimulantes para el cerebro. Sin embargo, también pueden llegar a generar un efecto contrario, como sería el efecto Google, que es que al tener un acceso a una facilidad de la tecnología, las personas empiezan a codepender de estos aparatos y dejan de lado como el razonamiento lo que no les permite como que avanzar e integrar por completo su inteligencia. Se vuelven codependientes de la tecnología. El efecto Flynn consta de paradojas del análisis factorial, también la paradoja del retraso mental, la paradoja de genes y factores ambientales, el desarrollo de la tabla de Gesser, las habilidades básicas de aprendizaje, las habilidades básicas escolares de aprendizaje y las habilidades académicas de aprendizaje. Bueno, este efecto es muy importante, especialmente en esta área de la escolaridad, porque la inteligencia se asocia en el sentido de que por ejemplo, si la escolaridad es un elemento como fundamental para que se dé la inteligencia.
Sin embargo, o sea, no lo define como tal porque la inteligencia también pueden venir de otros factores. Es como decir que la inteligencia, la escolaridad es un ladrillo para que tú avances en el sentido de mejores tu coeficiente intelectual, pero no es una traba, o sea, es como digo que también puedes tenerlo a partir como de tus genes u otros factores. Bueno, también está aquí el aspecto limítrofe o fronterizo, que son aquellos que están por debajo del coeficiente normal, es decir, que tienen dificultad al aprender. Ejemplo, por ejemplo, que los niños puedan llegar solo a un nivel básico, es decir, hacer, por ejemplo, solo sumas, restas, multiplicaciones, pero seguramente no van a poder llegar, digamos, a cálculo, a factorización, porque su nivel de coeficiente es bajo. Bueno, esto tiene que ver mucho con con los tipos de inteligencia. Porque en realidad cuando tú comprendes el coeficiente que tiene cada persona, que no es el mismo, porque hay muchos factores que realmente van a intervenir en tu coeficiente intelectual, logras entender por qué hay personas, por ejemplo, que llegan a un nivel en específico y otros no. Y en este sentido se trabaja en estos aspectos para poder trabajar en sus límites y también trabajar en la relación que van a tener con su escolaridad. Entonces, a partir de esto, se abre como una brecha a las inteligencias múltiples, que es entender que cada individuo básicamente tiene como un coeficiente único y de esta manera, ya al adentrarse dentro de las etapas de escolarización, van a haber factores y parte de las inteligencias múltiples para que ellos puedan generar ciertas aptitudes o desarrollos cognitivos. Sin embargo, hay otros niños que simplemente quedarán como limitados. Bueno, a partir de esto, entonces creo que es importante que Mari les hable sobre las inteligencias múltiples. Gracias, Dianita. Bueno, yo les voy a dar a conocer las inteligencias múltiples. Son 8 inteligencias múltiples. La primera es la inteligencia lingüística verbal. Es la capacidad para utilizar correctamente las palabras, es decir, tanto en la escritura como en el oral. Por ejemplo, estas habilidades tiene desarrollado los profesores que son de literatura, porque ellos tienen la capacidad para desarrollar novelas, crear artículos, inventar historias. La siguiente inteligencia es la lógica matemática. Es la capacidad de utilizar correctamente los números. Por ejemplo, cuando se va a hacer algún problema matemático, cuando se va a hacer algún cálculo mental. Por lo general, esta habilidad tiene desarrollado los docentes de matemáticas, física y química. Como siguiente inteligencia tenemos a la visual espacial. Esta capacidad es la que percibe de forma exacta al mundo. Tiene la habilidad de discriminar objetos. Por ejemplo, esta habilidad tiene desarrollada los arquitectos, los albañiles. Como siguiente inteligencia tenemos a la musical. Es la capacidad de percibir, describir, transformar y expresar notas musicales. Por ejemplo, aquí intervienen lo que son los músicos, los cantantes, los compositores. Como siguiente inteligencia tenemos a la naturista. Esta tiene la capacidad de reconocer, recoger, clasificar y utilizar elementos del entorno. Por ejemplo, las personas que tienen habilidad para lo que es la siembra, la agricultura. Aquí intervienen lo que son los biólogos. Tenemos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para percibir y distinguir estados de ánimo, sentimientos, emociones de otra persona. Por ejemplo, aquí intervienen lo que son los psicólogos, terapeutas, docentes. Y por último, tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de construir una percepción precisa de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros ya tenemos el reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. Gracias. Y bueno, esta ha sido la presentación de nuestro grupo. Bueno, queremos hacer un pequeño resumen sobre todo lo que hemos hablado. Primero empezamos determinando que la inteligencia
es la capacidad para resolver problemas. Eh, Esto obviamente nos lo tenemos en cuenta gracias al constructo psicológico, que no era otra cosa más que un conjunto de ideas de cómo se desarrolla una entidad en un medio normal, ¿no? Para esto también determinamos que cada una de las personas tienen capacidades diferentes para, para procesar dicha información y obviamente esto se lo va a canalizar gracias al a los exámenes de coeficiente intelectual, determinando para qué es mejor cada una de estas personas, de acuerdo a la inteligencia que tengan. Como comentaba nuestra compañera Maribel, de pronto tengan inteligencia lingüística, visoespacial o alguna otra, algún otro tipo de inteligencia. Las cuales, como decía, esto nos permite, gracias a los exámenes, nos permite determinar cuál es la mejor manera para que la persona pueda aprovechar, pues en sí, estas inteligencias y las sepa explotar al máximo, por favor. Espero que les haya gustado la exposición. Este fue nuestro grupo y les quedamos muy agradecidos.